Bueno, vamos a empezar con lo que ustedes ya, su compañero va a estar ingresando en el transcurso de los minutos. Bueno, la anterior clase, jóvenes, quedamos, bueno, vimos para los que recién están analizando la materia, ya estamos en la unidad 2, la unidad 1. Ya, entonces estábamos viendo, jóvenes, ya, quedamos, pero a ver, no me acuerdo, ya vimos esta parte, ¿no? Creo que quedamos aquí, sí, quedamos aquí, estábamos viendo los desplazamientos de la curva, ya, que se dan de la demanda. O sea, cuando existe un desplazamiento de la curva hacia la derecha, ya habíamos indicado que se da cuando existe una variación en cualquiera de estas variables, las que están sombreadas con rojo, ¿sí? Estas variables, si existe una modificación o un cambio, una variación en estas variables, que es el producto de los precios de sustitutos, precios complementarios, ingresos y gustos y preferencias, ya existe un desplazamiento de la curva, ¿sí? Hayamos visto las 5 situaciones que se dan cuando la curva se desplaza hacia la derecha. Y obviamente este desplazamiento genera un incremento en la cantidad demandada. Habíamos indicado también que se asume, ya, que todas las demás variables se mantienen constantes, ¿no? Vamos a analizar el comportamiento, ya, de la demanda en función al cambio de cualquiera de estas variables. Por ejemplo, ya habíamos indicado, ya, qué pasa si yo tengo un producto al cual yo puedo sustituir en el consumo, ¿no? Creo que hicimos el ejemplo. No, supongamos, ¿no? ¿Qué pasa si al precio actual, supongamos que usted consume a ver, un producto básico. Vamos con la carne de cerdo y la carne de res, ¿ya? Sabemos que a la fecha, ¿no? La carne de res tiene un precio mayor a la carne de cerdo, ¿no? También asumimos, ¿no? O suponemos, ¿no? Que la familia tienen un ingreso limitado, ¿no? Hayamos indicado también dentro de los supuestos, ¿no? Se asume, ¿no? Que la familia no tienen un margen de ahorro y todos sus ingresos lo gastan en la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo con un presupuesto determinado ya tengo toda mi canasta familiar cubierta, ¿sí? Y no puedo pasarme de ese presupuesto, ¿ya? Si es que subiría el precio de la carne de res al doble. ¿Qué creen que pasa si es que ahora el kilo no se está en 36 pesos, 40 pesos, sube 80 bolivianos el kilo? ¿Qué creen que pasa con la familia? Y asumiendo que el Deja de precio, consumir. ya, asumiendo que el precio de la carne, por ejemplo, de cerdo o de pollo se mantiene. ¿Qué va a pasar si es que sube el precio de res? Usted, por ejemplo, usted es un comercializador de carne de cerdo, ¿sí? Y de repente sube el precio del sustituto, que en este caso yo puedo reemplazar el consumo de carne de res por la carne de cerdo y viceversa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la carne de res llega a ser un sustituto, ¿sí? Para la carne de cerdo, ¿sí? Entonces, si es que pasa eso, ¿no? Si es que sube el precio de un sustituto, ya no se olviden que el bien sustituto es aquel que yo lo puedo reemplazar en el consumo. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, se le escucha, al otro se le escuchó. Creo que era uno de sus compañeros, ¿no? Un momentito, por favor. Ya. Entonces, estas situaciones, ya, estas variaciones, como ya vimos, ¿no? Como un aumento en los precios de los sustitutos, un aumento en el ingreso del consumidor, aumento en los gustos y preferencias y obviamente aumento de la población, van a generar un desplazamiento de la curva hacia la derecha.
Y si observan, ¿no? Ese desplazamiento, lo había indicado, de que genera un incremento en la cantidad demandada, porque se asume que el precio de ese bien analizado se mantiene en constante, ¿no? Entonces, al mismo precio, si yo soy un vendedor de carne de res, ¿ya? Si tengo mi negocio, mi comercio de venta de carne de cerdo, perdón, si es que sube el precio de la carne de res, ¿no? Obviamente, al mismo precio, yo voy a vender mayor cantidad, es decir, se va a incrementar la demanda de carne de cerdo, ¿no? Y eso es natural, ¿no es verdad? Ahora usted me dirá, no va a depender, usted me va a decir, no, lo que pasa es que hay platos que no se preparan con carne de cerdo, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué le dije? Asumimos, ¿no? Que todas las demás variables se mantienen constantes y estamos analizando solamente el comportamiento de la carne, en este caso la carne de cerdo, con esa única variable. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son las otras variables? ¿O qué pasa ya cuando mi curva de demanda se desplaza hacia la izquierda? Obviamente, este desplazamiento a la izquierda va a generar ya una disminución en el consumo, ¿no? Que sea al revés, ya. Asumamos que yo vendo carne de cerdo, ¿no? Al mismo precio, vamos a hacer un ejemplo hipotético, asumamos que la carne de cerdo y la carne de res están al mismo precio, ¿ya? Están a 30 bolivianos el kilo, ¿ya? Y bueno, yo en función a mis gustos y preferencias consumo una carne determinada, ¿no? Hay una demanda ya establecida, ¿ya? En el mercado de carne de res y de carne de cerdo. ¿Qué pasa si es que baja? Yo consumo carne de cerdo. ¿Qué pasa si es que disminuyen los precios de la carne de res? Con seguridad, tal vez yo voy a destinar, ¿no? Parte de mis ingresos o no, de mis ingresos o de mis gastos en carne de cerdo lo voy a desplazar en carne de res, ¿no? Y ese desplazamiento, ese cambio de consumo, porque estoy sustituyendo, ¿no?, el consumo bien por el otro, va a generar, ¿no?, obviamente que disminuya el consumo del otro bien, porque estoy consumiendo, obviamente, aprovechando la baja del precio del otro bien del cual yo puedo sustituir. ¿Sí? Otra razón, ¿ya?, por la que la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda y genera una disminución es por una disminución en el ingreso del consumidor, ¿no? Y eso es natural, ¿no? ¿Qué pasa si asumamos de que ustedes con sus ingresos actuales salen, no sé, a pasear o con su familia una vez a la semana, los fines de semana, ¿no? Y es lo que es un efecto que se dio en la realidad, ¿no, man? Hicieron un estudio, ya todas las empresas a nivel local de consumo de comidas rápidas, ¿no? Hablando de hamburguesas, los restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, ¿cuál era el mínimo común de estas empresas, ¿no? Que el consumo disminuyó. ¿Pero por qué se dio esto? Obviamente porque la familia, ¿no?, ya dejaron de salir por dos razones, ¿no? Sabemos, ¿no?, que por la disminución de alta tasa de desempleo, ¿no? Hay personas obviamente que están con menos ingresos, ¿no? Al haber menos ingresos en el mercado, ¿no? Obviamente los comercios igual están demandando, tienen menos demanda en sus productos o servicios, ¿no? Entonces no solamente los asalariados, los despedidos, también los comerciantes, los pequeños comercios, los grandes comercios, ¿no?, están con un nivel de ingreso disminuido. Entonces, ¿qué genera esto? Obviamente que tal vez yo, en vez de salir una vez a la semana, dos a la semana a pasear, ¿no?, a consumir en estos restaurantes, tal vez lo haga solamente una vez al mes, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? ¿No? Asumamos, esta es la demanda, ¿ya?, de comida rápida en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, si es que hay una disminución generalizada, ¿no?, de los ingresos, que es lo que ha pasado y actualmente todavía nos encontramos en esa curva, ¿ya? Obviamente que va a generar una disminución en la demanda, ¿no?, de comida rápida. Entonces,
a los mismos precios, incluso, ¿no? A precios menores, bueno, en este caso asumimos que a los mismos precios del mercado, existe una disminución de la cantidad demandada. Por obvias razones, por que los ingresos de los consumidores han disminuido. Disminución de los gustos y preferencias. Disminución de los gustos y preferencias. Obviamente igual a ser una disminución ya en la preferencia en el consumo de un producto, va a generar obviamente también una disminución en la demanda del artículo que se está analizando. Y también la disminución de la población genera obviamente una contracción en la demanda y por ende, ¿no? Va a generar igual una disminución en la demanda de la curva del artículo que se está analizando. Y obvio, ¿no? Que esa disminución, no se olviden que la disminución, no se olviden que la disminución, ¿ya? Genera gráficamente un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, ¿sí? Y un incremento o en la demanda, en la cantidad de demanda, ¿ya? Gráficamente se refleja un desplazamiento de la curva, pero hacia la derecha, ¿sí? Entonces, vamos un poquito a recapitular y repasar estos puntos que me interesan que lo tengan claro, ¿ya? Hay dos conceptos, le dije, que tienen que tenerlo bien claro, ¿ya? El cambio en la cantidad demandada y el cambio en la demanda, ¿sí? El cambio en la cantidad demandada, le dije que pasa cuando existe una variación, ¿ya? Cuando habla de variación puede ser una disminución o un aumento en la cantidad demandada, pero debido a que a una variación en el precio del bien que se está analizando, ¿no? Es decir, en función al precio del bien que estamos analizando. Gráficamente había indicado que este comportamiento o esta variación, ya sea un aumento o disminución, se refleja sobre la misma curva, ¿no? Aquí yo tengo mi curva de demanda, ¿no? Aquí tengo en la abscisa está mi precio y aquí está mi cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, en función al precio, yo tengo un precio sub 1, ¿qué pasa si el precio aumenta? ¿No? Si el precio aumenta, voy a tener una demanda Q sub 2. Si el precio disminuye, tengo una demanda Q sub 3. Entonces, gráficamente se da sobre la misma curva las variaciones. Lo que no ocurre cuando existe un cambio en la demanda, ¿ya? Se va a dar gráficamente un desplazamiento de la curva, ¿no? La curva se debe pasar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Y este desplazamiento se da por la variación o cambio en una de estas variables, diferente al precio, ¿sí? Aquí ya vimos, ¿no? Cuando se da un incremento, un desplazamiento hacia la derecha y aquí cuando se da un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Ahora vamos a hacer, bueno, aquí hay un pequeño resumen, ¿ya? Del desplazamiento de la curva, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? Que medí factor de movimiento, ¿por qué? Porque simplemente se mueve sobre la misma curva, es decir, la cantidad demandada en función al precio, solamente es un movimiento sobre la misma curva. Ahora, ¿cuándo se da un desplazamiento? Cuando existe variaciones en estas cuatro variables, ¿sí? Entonces, veamos unos ejemplos para ver el comportamiento, ¿ya? El primero me dice mostrar cómo se desplaza la curva de demanda de café si disminuye el precio del té, ¿ya? Bueno, algunos me dirán, no, de que yo el café lo tomo solamente en la tarde y no para desayunar, pero hay personas que sí lo desayunan con café y lo acompañan con algo, ¿no es verdad? Entonces, asumiendo ya que este es un sustituto y viceversa, ¿no? El té sustituto del café y a la vez el café sustituto del té, veamos qué pasa con la curva de demanda del café, ¿sí? Primero, ¿qué tenemos que determinar o qué tenemos que analizar? ¿Ya?
habíamos indicado ya algunos comportamientos, algunas relaciones que tienen ciertas variables. La relación que existe entre la demanda de un determinado producto en función al precio de un sustituto es una relación directa. ¿Por qué directa? Si es que sube el precio de un sustituto, va a subir mi demanda del bien que estoy analizando. O sea, en la misma dirección, por eso tiene una relación directa. Si es que baja el precio de un sustituto, va a bajar mi demanda. ¿Sí? Es decir, imagínense que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes consumen un producto que lo pueden sustituir por el otro, ¿no? ¿Qué pasa si es que disminuye el precio de un producto A versus un producto B? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a consumir más el producto B, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la demanda del consumo del producto A? Va a disminuir, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una curva de demanda que está la con negrilla, la D sub 0, ¿ya? Y me dice que si disminuye el precio del té, entonces, si yo tengo aquí mi consumo de café, ¿no? Mi consumo de café, y de repente existe una disminución en el precio del té. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir mi consumo de café. ¿Por qué? Porque como yo voy a obtener el otro producto a menor precio, obviamente voy a demandar más del otro producto, ¿no? Y por ende mi consumo de café va a disminuir. Entonces se va a generar un desplazamiento de la curva hacia abajo, hacia la izquierda, ¿ya? Y al mismo precio, al mismo precio que se consumía una cantidad, un Q sub 0, ¿no? Se va a consumir un Q sub 1, es decir, disminuye la cantidad demandada. Entonces, ¿cómo interpretamos esto, no? Entonces, si disminuye el precio del té, gráficamente existe un desplazamiento de la curva de demanda, dice, del café hacia la izquierda o hacia abajo. Es decir, ¿no? Les decía, a un mismo precio, la demanda de café va a disminuir. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando en función al precio de un producto sustituto. El ejemplo 2 dice mostrar cómo se desplaza la curva de demanda del café si disminuye el precio del azúcar. ¿Sí? Entonces el azúcar y el café, ¿qué son? Son bienes complementarios. El consumo con azúcar, creo que es poco, hay personas sí que consumen el café sin azúcar, pero generalmente muchos, la mayoría, o el común denominador, consumen café con azúcar en diferentes medidas, otros eran dulces, otros menos dulces, etcétera, ¿no? Pero es un bien complementario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si es que se incrementa, si disminuye el precio del azúcar? Entonces, si es que pasa esto, que disminuye el precio de un bien complementario, ¿no? Y asumiendo que mi curva de demanda es de sub 0, ¿no? Va a existir un desplazamiento de la curva hacia debería decir, va a incrementar el consumo de café. No nos olvidemos, ¿no? Que se asume, ¿ya?, de que los ingresos son limitados y obviamente yo no puedo consumir, si quieren, con mis ingresos limitados, yo solamente puedo consumir esta cantidad de café, ¿no? Sí se asume de que ya puedo yo demandar más azúcar para el consumo de café, ¿no? Va a existir un desplazamiento de la curva y obviamente esto refleja un incremento, ¿ya? O el ejemplo que les puse el día anterior, asumamos que esta de aquí es la demanda,
la demanda de vehículos 4x4 de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Hay una demanda ya establecida a los diferentes precios del mercado, a los diferentes vehículos, donde se consume hay una demanda de Q sub cero. Le dije, ¿no?, que una de las principales variables de análisis, hay muchas, ¿no?, pero una de las principales, ¿no?, para el que se compró vehículo sabe, o el que no, o bueno, lo van a saber después cuando van a un análisis, ya, es el tamaño del motor, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que los vehículos 4x4 de mayor tamaño tienen obviamente un consumo mayor de combustible, ¿no? Al precio actual de combustible, ¿no?, hay una demanda establecida de ese tipo de vehículos. Entonces, ¿qué pasa si es que disminuye a un boliviano le dieron el litro de gasolina? Con seguridad, ¿no?, como va a ser mucho más barato, más de 3 veces o casi 4 veces más barato el precio del combustible, ¿no?, se puede generar un desplazamiento de la curva de demanda hacia la arriba, ¿ya? Es decir, va a incrementarse la demanda de este tipo de vehículos porque el combustible va a ser mucho más barato, por ende va a ser más accesible yo comprarme un vehículo 4x4, ¿sí? Entonces, cuando existe una variación en el precio de los bienes complementarios, ¿ya?, existe una relación inversa. ¿Ya? ¿Por qué? Si es que sube el precio del bien complementario, va a disminuir el consumo del bien que estoy analizando. Y si es que baja, como en este caso, va a haber un incremento de la demanda, ¿no? Si fuera al revés, ¿no?, si es que la gasolina se duplicaría su precio, con seguridad la demanda de este tipo de vehículos reduciría en el mercado, ¿no? Porque la mayoría buscaría un vehículo con motor más chico, inclusive, ¿no?, porque obviamente como incluso ha subido el precio, ¿no?, la demanda de este tipo de vehículos va a disminuir, ¿sí? Entonces, dos datos importantes, ¿no? Cuando analizamos el comportamiento de la curva de demanda en función a los precios complementarios, hay que tomar en cuenta que tiene una relación inversa. Si es que sube el precio del bien complementario, va a disminuir la demanda del bien analizado y viceversa, ¿no? Y obviamente ese incremento se va a reflejar en la curva con un desplazamiento hacia arriba o hacia la derecha, ¿sí? Un ejemplo 3. ¿Qué pasa? Dice con la curva de demanda de la bicicleta, si se incrementa el gusto y o interés por el manejo de este producto, ¿no? En este caso, ¿no?, si es que incrementa el gusto o el interés por un servicio o producto en el mercado, obviamente se va a generar un incremento en la demanda de ese producto o servicio, ¿no? Entonces, si existe un incremento en el gusto y preferencia, va a existir igual un incremento en la demanda de ese producto o servicio que está analizando. Y existe una disminución, ¿ya?, disminución en el producto o servicio, ¿no?, en el gusto y preferencia de este producto, va a generar igual una disminución en la demanda. Y es obvio, ¿no?, por obvias razones. Entonces, la relación que existe entre los gustos y preferencias de un producto o servicio con relación a su demanda, igual tiene una relación directa. En este caso, si se incrementa el gusto, obviamente se va a incrementar la demanda de ese producto, ¿no? Y en la gráfica, eso se refleja en un desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia arriba. ¿Sí? Y por último, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en la cuarentena, la mayoría de las personas compraban la bicicleta
Después ya bajó la demanda de la bicicleta cuando ya se normalizó. Claro, ¿Cómo sería? Disculpe. esa situación se dio por algo, obviamente, por una necesidad, ¿no? No se dio porque incrementó el gusto de este producto. Muchos la necesitábamos, incluso yo me tuve que comprar una bicicleta, ¿no? Porque las empresas ya cuando ya empezaron a aperturar para que podamos ir a trabajar, ¿no? Y el transporte estaba todavía limitado, no había permiso, ¿no? Muchos se desplazaban en moto, muchos a pie, en patineta, en bicicleta, ¿no? En este caso no es que incrementó el gusto. Sin embargo, ya el hecho de que se dio esta figura, ¿no? De alguna forma incrementó el gusto por ese tipo de producto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos tal vez no manejamos bici de hace muchos años, ¿no? Y algunos, viendo esa necesidad, ¿no? Si bien se dio primeramente una necesidad, ¿no? Ya pasado la cuarentena, si bien obviamente no hubo la demanda que se dio en ese entonces, porque obviamente explotó la demanda de tipo de producto, pero por una necesidad de las motos y bicicletas, ¿no? Sin embargo, ¿no? Se notó en el mercado, en la población, un gusto de este tipo de productos, ¿no? ¿Por qué no? Porque ya lo, mm, me acuerdo que en el caso le doy un ejemplo claro, ¿no? De mi familia, yo me compré por necesidad, ¿no? Ya tal vez hay ciertos lugares donde uno puede ir a distraerse y a manejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, una de mi familia igual se compró una bici, no la necesitaba, pero para salir igual de vez en cuando y salir a pasear y hacer un poco de ejercicio. Y así viceversa, ¿no? Un poco como que, si bien inicialmente ha sido una explosión de la demanda de tipo de producto, pero por la necesidad, ¿no? Que se dio en esa época de la cuarentena, de las restricciones, pero ha existido, sí se dio un gusto y un incremento ya, de la preferencia a obtener ese tipo de productos. Y con seguridad la demanda no ha incrementado. Me acuerdo que antes que llegue la pandemia, no sé si deben conocer algunos de los que se compraron bici por la mutualista, ¿no? No sé de calle, mercado mutualista, había solamente una, dos, tres tiendas de bicicleta. Si ustedes van por esa zona, no creo que toda la cuadra está lleno de tiendas de bicicleta. Y obviamente si hay esa cantidad es porque me imagino que venden, ¿no? Existe la demanda. Hay una demanda marcada que se dio, ¿no? Entonces, en el caso de la consulta que usted me hace, sí se dio, pero ese incremento abismal en la demanda, incluso los precios se incrementaron, ¿no? Entonces, se dio por una necesidad bien puntual. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ahora, otro ejemplo, no, veamos un cuarto ejemplo y se muestra cómo se pasa la curva de demanda de los dólares de alta gama si disminuye el ingreso de los consumidores. Bueno, ¿qué pasaría? No, imagínense usted que tiene un sueldo determinado, ya, tiene un sueldo ya que gana durante muchos años, ya, y está acostumbrado a cambiar de teléfono cada cierto tiempo, obviamente con un teléfono de alta gama, ¿no? ¿Qué pasa si se queda sin empleo? Como muchos nos quedamos, se quedaron, ¿ya? Y obviamente sus ingresos disminuyen un 50%. Y está en la necesidad de comprarse un nuevo celular. ¿Será que usted se va a comprar un celular de alta gama, que está creo arriba de los $1,000, uno actual? Difícilmente, ¿no? Entonces, eso multiplíquelo por N personas en el mercado, ¿no? Si hay una disminución generalizada en los ingresos, obviamente que la demanda de este tipo de producto va a disminuir, ¿no? Hay una demanda así ya que está establecida, está marcada. Sin embargo, no solamente con este tipo de productos, ¿no?
Sí, no sirve de cualquier tipo de producto. Imagínese que usted disminuye, dice, el ingreso. ¿Qué pasa si usted eh, eh, por gusto, porque le gusta, consume todos los fines de semana, hace un churrasco en su casa, ¿no? Porque le gusta compartir, le gusta un churrasquito, le gusta la carne, etc. ¿Qué pasa si disminuye su ingreso? ¿Será que quiere hacer todos los fines de semana? No, no es verdad. Yo me acuerdo que unos 5 años atrás, ¿no? Incluso antes, ya, no, unos 7 años atrás, ¿no? Incluso antes de la pandemia. Antes de la pandemia, los viernes de cara que le llaman, sí se veía movimiento a nivel general, a nivel Santa Cruz. Pero ya en 2015, no, 2016, 17 y 18 la economía fue un poquito, fue creciendo, ¿no? El circulante en el mercado empezó a escasear. Entonces, fue notorio, ¿no? Fue notorio, ¿no? La disminución en la demanda de este producto o servicio, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Que ante una disminución en los ingresos, ¿no? La demanda de cualquier tipo de producto va a disminuir, ¿no? En este caso, hablando de este tipo de producto, obviamente con una demanda marcada de sub-cero, ¿no? Gráficamente, esa disminución se va a reflejar en un desplazamiento de la curva hacia abajo o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si disminuye los ingresos, ¿qué va a pasar? Entonces, hay una relación directa o inversa, ¿no? Hay una relación directa. Disminuye mi ingreso, disminuye mi consumo. Aumenta mi ingreso, se incrementa mi consumo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estos ejemplos, jóvenes? Bueno, si está claro, continuemos. Ya. Entonces, ahora, ya conocemos el concepto de demanda individual, veamos qué es la demanda de mercado, ¿no? La demanda de mercado, jóvenes, no es más, como dice aquí, que la suma de la demanda individual, ¿no? Es decir, si yo tengo una demanda determinada, ¿no? Como familia, ¿no? Mi demanda de mercado va a ser el consumo total, ¿no? De la población en su conjunto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo dos demandas individuales. Aquí, ¿qué pasa si asumimos, ¿no? Que hay una demanda de dos individuos marcada por esta función, ¿sí? Tienen la misma demanda individual y me pide que grafique la demanda de mercado. Si agarramos gráficamente, esta sería la demanda del consumidor 1 y esta es la demanda del consumidor 2, ¿no? Entonces, la demanda de mercado no es más que la sumatoria de estas demandas individuales, ¿no? Si lo ponemos en una tablita, obviamente estamos asumiendo, no, estamos asumiendo, estamos asumiendo ya que esta es mi demanda individual. La demanda individual de ambos consumidores, ¿sí? Y así dice que tiene una demanda individual idéntica, ¿ya? Entonces, si yo, para el consumidor 1, ¿no? Para ambos, ¿no? ¿Qué pasa si yo reemplazo, ¿no? A un precio de 8, ¿cuánto sería mi demanda? 0, ¿de verdad? 8 menos 8, 0. A un precio de 6, es decir, reemplazo el 6 aquí en el precio, vender una 8 menos 6, 2, ¿no? A un precio de 4, mi demanda va a ser 4. A un precio de 2, mi demanda va a ser 6. Y a un precio de 0, obviamente, si es 0, va a ser mi demanda igual a 8, ¿no? Y como me diga que tienen la misma función de demanda ambos consumidores, aquí está mal, ¿no? Aquí me tengo que ver que el consumidor 2 tiene que ser.
Entonces, simplemente la sumatoria, ¿no? Voy a sumar 0 más 0, 0, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 6 más 6, 12, y por último 8 más 8, 16. Entonces mi demanda de mercado no es más que la sumatoria de todas las demandas individuales del mercado. Entonces yo grafico esta demanda de mercado, esta sería mi curva, ¿no? Obviamente aquí se encuentra el precio, ¿no? Del 1 al 8, y aquí en la eje del eje X se encuentra ya las cantidades demandadas del producto que está analizando. Entonces mi demanda de mercado no es más que la sumatoria de las demandas individuales. Ahora, al igual cuando analizamos la demanda, vamos a la demanda, ya hemos indicado que lo hacemos desde el punto de vista del consumidor, ¿sí? Cómo actuamos, ya, cuando demandamos un producto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos la oferta? ¿Alguien se acuerda cuál es el concepto de demanda? ¿Nadie? La cantidad de bienes y servicios que la persona... es la cantidad de bienes y servicios que las personas están dispuestas a comprar y consumir. Ya, veamos aquí. Es la acción de ofrecer un producto para su venta, especialmente cuando se ofrece el precio más bajo. Ya, lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí para que se ubiquen. Y solamente se den cuenta que con entender un concepto, el otro lo van a entender a cabalidad. Aquí te lo ofertan, ¿no? ¿Verdad? Aquí lo voy a poner. Aquí arribita. Dice, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que las personas están dispuestos a comprar, ¿sí? Con sus ingresos limitados a los diferentes precios del mercado en un tiempo determinado, suponiendo que las demás variables se mantienen constantes. ¿Sí? La oferta dice que es la cantidad de bienes o servicios que los oferentes, ¿no? Oferentes están dispuestos a vender a los diferentes precios del mercado en un tiempo determinado y suponiendo que los otros factores se mantienen constantes. ¿Cuál es la diferencia en la definición, concepto de la demanda y oferta? Hay alguna diferencia marcada, ¿no? ¿Verdad? Y solamente es una. Si ustedes se van con esto, es idéntico. Tanto la oferta como la demanda ya es la cantidad de bienes o servicios. En el caso de la demanda, los demandantes estamos dispuestos a comprar y en el caso de los oferentes están dispuestos a vender. Aquí analizamos desde el punto de vista del consumidor y aquí lo analizamos desde el punto de vista de los ofertantes, empresas, ¿sí? Obviamente ambos se tienen que adecuar a los precios del mercado en un tiempo lapso determinado y aquí vamos a analizar asumiendo que los demás factores se mantienen constantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos analizando en función al precio, ¿sí? Entonces, si en la demanda es la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores, en la oferta es la cantidad de bienes o servicios que están dispuestos a ofertar o a vender las empresas, ¿sí? Entonces, al igual que la demanda, en la demanda había una ley, ¿no? La ley decía que a mayor precio, ¿qué va a pasar con la demanda de un artículo? Disminuye. Y a menor precio, la demanda de un producto se incrementa, ¿no? Habíamos indicado que también que va a depender del tipo de producto o servicio, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?
Pero generalmente se da esa figura, ¿no? Que cuando baja el precio de un producto, incrementa el consumo. Y si es que sube el precio de ese producto, va a disminuir el consumo de ese producto. En el caso de la oferta es diferente, ¿ya? Dice que cuando el precio de un bien disminuye, ¿sí? Está hablando desde el punto de vista de oferta, usted como empresario, como ofertante, disminuye su cantidad ofertada al mercado. ¿Y qué pasa si es que aumenta el precio de ese bien? De que las empresas aumentan la cantidad ofertada. Obviamente que se asume también que todas las demás variables se mantienen constantes. ¿Por qué se da esta figura? Ya. Asumamos, ¿no? Que usted tiene, el ejemplo más clarito es que, supóngase que usted es un productor de soya, ¿ya? O trigo y arroz. Usted produce trigo y arroz. Y asumamos, ¿no? Que sus parcelas o sus terrenos son aptos para producir los dos tipos de productos. ¿Sí? Usted tiene 100 hectáreas y a los precios del mercado de estos dos productos, el trigo y arroz, ¿ya? Usted siembra 50 de trigo y 50 hectáreas de arroz. ¿Sí? Entonces usted ya está marcada su producción y a los precios que actualmente están en el mercado, usted produce y lo vende ni bien salga su cosecha. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que incrementa, usted no se lo olvide, no, usted produce trigo y arroz, empieza a incrementarse el precio del trigo? ¿Qué va a pasar con su demanda de arroz? Va a aumentar. Pero con su oferta de arroz. Usted tiene 100 hectáreas, ¿no? Siembra 50 y 50 hectáreas de trigo y 50 de arroz. Y de repente en el mercado empieza a subir el precio del trigo. ¿Qué va a pasar con su oferta de arroz en el mercado de usted? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted se da esta figura? Usted con seguridad, ¿no? Con seguridad, supóngase que usted agarró, sembró 50 hectáreas, vendió y se dio cuenta, bueno, al vender se da cuenta que ha incrementado el precio del trigo, ¿ya? Y se escucha que se va a incrementar, se va incrementándose un poquito más. ¿Qué cree que va a hacer usted con 100 hectáreas? Y sabe que su precio del arroz se va a mantener constante. ¿Acaso usted no va a agarrar y va, en vez de sembrar 150 de trigo y 50 de arroz, no va a incrementar su producción de trigo? Es lo más lógico, ¿no? Las empresas tienen como objetivo generar ingresos, ¿no? Mejorar su rentabilidad, ¿no? Entonces, otro ejemplo más simple. Imagínense que usted tiene un comerciante, ¿ya? Comerciante, comercia dos productos, A y B. Tiene la capacidad de poder decidir qué cantidad comprar de ambos productos. Y si sabe que en el producto A hay una mayor demanda y por ende el precio está aumentando, ¿qué va a hacer usted como comerciante? Seguramente va a destinar mayores recursos, ¿no? En la compra del producto A, ¿no? Porque sabe que va a tener mayores ingresos, mayor rentabilidad sobre su inversión. Y posiblemente disminuya, ¿no? Disminuya la oferta del otro producto B, ¿no? Entonces, en el caso de la oferta tenemos que verlo desde el punto de vista de nosotros, ¿no?
como empresario, cómo actuaríamos. Y generalmente pasa eso, ¿no? Generalmente pasa eso en el mercado, ¿no? Cuando existe esa figura de incremento de un precio de un producto determinado, ¿no? Aumenta la oferta, ¿no? De ese producto del mercado. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los barbijos cuando empezó la pandemia? Hubo un incremento de la oferta, ¿no? De ese producto. Muchos comerciantes que se dedicaban, ¿no? a importar otro tipo de productos, como sabían que había una buena rentabilidad o se estaba rentando bien ese tipo de productos, compraron muchos productos, ¿no? Obviamente ya con el tiempo saturaron el mercado, ¿no? Y el precio empezó a disminuir, ¿no? Tengo conocidos algunos clientes de la banca, ¿no? Que se quedaron estocados de tanta mercadería, ¿no? Entonces, inicialmente se puede incrementar en oferta de ese producto, pero porque obviamente a raíz de un aumento en la demanda de ese producto y por ende el precio aumenta. Entonces es atractivo, ¿no? Es atractivo ofertar ese producto porque sé que voy a rentar más. Sí, entonces desde el punto de vista de la demanda, hacíamos, ¿no? Que si la ley decía que se disminuye el precio, aumenta el incremento del producto. Si es que aumenta el precio, disminuye el precio, el consumo de ese producto. En el caso de la oferta tiene una relación directa. Por eso que dice que la ley de la demanda tiene una relación inversa, ¿no? En el caso de la ley de la oferta tiene una relación directa. Si es que incrementa el precio de ese producto, yo voy a incrementar mi oferta. Si es que disminuye, ¿no? Yo tal vez voy a dejar de producir o ofertar ese producto al mercado para poder ofertar otro tipo de producto que me genere la rentabilidad que yo deseo, obviamente, a mi inversión. ¿Sí? Pues al igual que la demanda, la ley de la oferta tiene una función que está en función al precio y otras variables. En este caso, la función de la oferta con relación, obviamente, al precio que está analizando, tiene una relación directa. ¿Ya? Por eso tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque si es que si incrementa a un precio de peso 1, a un precio de peso 1, ¿qué va a pasar con mi cantidad? Se tiene una cantidad determinada, ¿no es verdad? ¿Y qué pasa si es que sube el precio de ese bien? Si es que sube, en el mercado se va a ofertar más. Y es lo que pasa, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Si es que el precio de un bien se incrementa, ¿ya? Ojo, ¿no? No es que ese precio de ese producto se incrementa por arte de magia, ¿no? ¿Cuánto existe un incremento del precio de un producto en el mercado? Cuando hay una sobredemanda, ¿no? Cuando hay una demanda alta de ese producto, ¿qué empiezan a hacer las empresas? Empiezan a especular. Sea real o no real ese incremento, las empresas empiezan a especular, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es subir el precio, ¿no? Subir el precio de ese producto y por ende, ¿no? Al subir ese precio, ¿no? Todas las empresas que tienen ese rubro se están tentados, ¿no? A ofertar mayor cantidad en el mercado. Obviamente ese incremento a veces genera una saturación, ¿no? Y a eso nos vamos a ver más adelante que esas dos fuerzas, ¿no? Esas dos fuerzas, tanto el incremento de la demanda como el incremento de la oferta, genera un punto de equilibrio de precio y obviamente y cantidad, ¿no? Entonces, la demanda, ¿no? Al incrementarse y la oferta, obviamente, también al incrementar el precio y al aumentar la cantidad, llega a un punto donde se genera una situación de equilibrio de ambas fuerzas. Eso le llaman equilibrio de mercado. ¿Sí? Entonces, la oferta, ¿no? Tiene una pendiente positiva.
Entonces, al igual que la demanda, ¿ya? Existen dos conceptos importantes que tienen que determinar, ¿no? O analizar o incluso hacer la relación que existe con la demanda. Es similar, ¿ya? ¿No? Cuando hablamos de la demanda, habíamos dicho que igual era la variación, aumento de precio, pero en la cantidad demandada. En este caso, en la cantidad ofertada. También debido a una variación en el precio del bien que está analizando. Y también se asume, ¿no?, que todas las otras variables se mantienen constantes. ¿Sí? Se asume que todas las otras se mantienen constantes. ¿Sí? Ahora, al igual que la demanda, en función al precio del bien que se está analizando, la variación gráficamente se da sobre la misma curva. No existe un desplazamiento de la curva, ¿no? Vamos al ejemplo, ¿qué pasa si este producto está a un precio de 1? Se consume una unidad del producto, de este producto que está analizando. Si es que se incrementa a un precio de 3, ¿no?, se consume 5 unidades. Entonces, la variación que se da en la cantidad ofertada en función al precio, gráficamente ese movimiento se da sobre la misma curva, ¿no? Y cualquier cambio en la oferta se da cuando existen variaciones en cualquiera de las otras determinantes o variables de la oferta. Es decir, cualquier variación en el precio de otros bienes, variaciones en el precio de los factores productivos, en la tecnología, en la tributación, factores naturales, ¿ya?, en el número de oferentes y hasta las expectativas del oferente. Entonces, cuando existe variación en cualquiera de estas variables diferente al precio, se va a dar es porque se da un cambio en la oferta, ¿ya? Y este cambio en la oferta, al igual que la demanda, es un aumento o disminución que se da, ¿ya?, en la oferta en función a la variación en esta variable. Igual existe un desplazamiento hacia la izquierda o hacia arriba, o hacia abajo o hacia la derecha de la curva, ¿no? Obviamente reflejando si es que un incremento o una disminución en la cantidad ofertada del producto que se está analizando. ¿Sí? Entonces, al igual que la demanda, vamos a ver cuando una curva de oferta se desplaza hacia la derecha o hacia abajo, ¿sí? Si aquí vemos, ¿no?, tenemos una oferta determinada, ¿sí?, a este precio, ¿no?, se tiene un Q sub 1, ¿no? Cuando existe un desplazamiento de la curva, ¿ya?, hacia la derecha o hacia abajo, va a representar un incremento en la cantidad ofertada, ¿sí? ¿Cuándo se da esto? Cuando hay una disminución en el precio de otros bienes, lo que les decía, ¿no? Usted oferta dos productos, y disminuye el precio de uno de ellos. Supóngase que usted, esta es la oferta del producto A, ¿ya? Usted tiene dos productos, A y B. Ya, esta es la demanda del producto A. Si es que disminuye el precio del producto A, ¿ya?,
y esta es la demanda, la oferta del producto B, con seguridad su oferta se va a desplazar hacia abajo, hacia la derecha, porque usted va a invertir más en la oferta del producto que le va a generar mayor rentabilidad. ¿Sí? Cuando se van desplazando hacia la derecha, cuando hay una disminución en el precio de los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Supongamos que usted produce queso, una cantidad. No nos olvidemos que tanto las empresas, ¿ya? es un supuesto importante dentro de este análisis de la teoría económica, ¿no? No asumamos, ¿no? No nos olvidemos que tanto la familia como las empresas cuentan con recursos limitados, ¿ya? Y eso no es algo utópico, algo real, ¿no es verdad? Todas las empresas cuentan con un ingreso limitado. Pero obviamente para ejemplificar y teorizar y un poquito entender el comportamiento, se asume que la empresa, igual que el consumidor, gasta todos sus ingresos, ¿no? en reinvertir y en mantener la empresa a flote. Entonces, no tiene un peso más ni un peso menos, ¿sí? Todo lo gasta en su empresa. Entonces, supongamos, les decía que usted es un productor de queso, ¿ya? Y al precio de la materia prima de la leche, supongamos la leche es la materia prima del queso, ¿no? Lo compro a un determinado precio, ¿no? Entonces, con la cantidad que usted puede comprar, oferta esta cantidad. Pero ¿qué pasa si es que disminuye el precio de la leche? ¿Qué va a pasar con su producción? Si es que baja el precio de la leche, Se puede consumir. exactamente, ¿no? Si baja el precio de la leche, que es mi principal materia prima para hacer queso, ¿no? La producción aumenta. La producción va a aumentar y por ende, voy a poder ofertar mayor cantidad de queso al mercado, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, aquí la relación es inversa, ¿no? Disminuye mi factor productivo, en este caso, hablando de la leche, disminuye el precio, aumenta mi cantidad ofertada, ¿sí? Las tecnológicas. Imagínense que usted fabrica queso, ya, supóngase que usted fabrica queso, ya, de manera rústica y con ese nivel de producción y cómo produce, ¿sí? Usted oferta al mercado una cantidad determinada, ¿sí? Por un ejemplo claro, ¿no? De un cliente que tenía hace años. El señor fabricaba zapatos de manera artesanal, ¿no? Tenía 8 o 7 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era más manual. Sí, obviamente con el tiempo el cliente empezó ya a agrandar su negocio, ya adquirió ciertas máquinas que un poco le automatizaron su nivel de producción, ¿no? ¿Qué creen que ustedes pasó con ese pequeño empresario? Si antes ofertaba una cantidad determinada en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que podía? No podía más, ¿no? Es lo que, por más que quisiera incrementar más su producción, ¿no? No podía hacerlo, era lo topo, ¿no? Porque era manual, ¿no? En este caso, como mejoró, ¿no?
su proceso de producción por obviamente incrementar, tal vez un equipo mejoró su tecnología, el cliente aumentó su producción. Al aumentar la producción, ¿qué va a pasar? Va a poder ofertar mayor cantidad de mercado, ¿sí? Entonces, ¿es lógico o no es lógico que pase? Y eso pasa con muchas empresas, ¿no es verdad? ¿Alguien me puede decir qué es la tecnología antes que continúe? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha? Es lo que reemplaza. ¿Ya? ¿Qué usted entiende o qué se le viene a la mente cuando escucha el término tecnología? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha el término tecnología? Máquinas. ¿Ya? El proceso para que se obtenga el producto final más rápido, ¿Ya? mediante, como lo dijo la compañera, mediante máquinas y procesos automatizados. ¿Ya? ¿Quién más? En algunos casos Facilita. la tecnología, ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, sabemos, ¿no? Cuando hablamos de lo que pasa que, ¿por qué tenemos esos conceptos en la cabeza? ¿Ya? Porque cuando hablamos de mejora tecnológica, ¿no? Muchos hemos crecido, bueno, en el caso yo, ¿no? Por lo que vieron en los años 60, han visto un cambio, ¿no? En el nivel de producción, siempre aunado, representa una mayor de producción. Sin embargo, ya al mataburro, busquen en Google o donde ustedes vean el concepto de tecnología. El que primero me lo lee, por favor. Busquen definición de tecnología. ¿Alguien lo pilló? Dice que quiere decir el arte, oficio y destreza. Ya. Por lo tanto, la tecnología no es una cosa, sino un proceso, una capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo nuevo o bien darle otra función. ¿Ya? ¿Alguien pilló otro concepto? yo dicen. A ver, léalo. Dice conjunto de los conocimientos propios de una técnica y conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo. ¿Ya? ¿Alguien más? La tecnología, jóvenes, ya, es todos los nuevos conocimientos, ya, que uno va adquiriendo para mejorar algo, va a mejorar un proceso. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer mejor algo? O sea, tenemos una cosa de tecnología, equipos, máquinas, robótica, no sé, ¿no? Entonces la tecnología simplemente es eso, ¿no? Yo con una mejora, con un mejor proceso puedo mejorar la producción. Por le doy un ejemplo, ¿no? Yo tenía un ex cliente igual hace años, ¿ya? Que tenía sus padres se dedicaban a la agricultura, ¿no? Y obviamente sus padres, ¿no? No estudiaron, ellos se dedicaron a esa actividad, ¿no? Porque igual venían de familia, ¿no? Empíricamente ellos sabían producir, ¿no? Empíricamente podían producir, ¿sí? Sin embargo, ellos producían por aquí por los valles, ¿ya? Creo que producían frutilla y un montón de otras cosas más. Uno de sus hijos, obviamente ya estudió en la Universidad de Agronomía, ¿no? Y obviamente ya con conocimiento científico, ya mejoró el proceso de riego,
de la producción de sus padres, ¿no? De sus parcelas de sus padres. No trajo equipamiento, no incrementó ningún tipo de equipo, no trajo, hizo con maquinaria, nada. Simplemente él mejoró un proceso de riego, ¿ya? Que le permitió aumentar su producción, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tecnología, que no le vengan a la cabeza, ¿no? Equipo, maquinaria, simplemente son todos los conocimientos o conocimientos nuevos que me permiten mejorar, ¿no? Mejorar un proceso. Que obviamente en este caso que le estaba comentando a este cliente, si bien obviamente compró equipo, ¿no? Compró maquinaria, ¿no? Obviamente esa maquinaria le generaron, ¿no? Una mayor producción, ¿sí? ¿Está claro, no? ¿Jóvenes? Sí, Lisa. Otra variable que genera un desplazamiento de la curva hacia la derecha, dice una disminución o menos carga impositiva. No se olviden que un desplazamiento hacia la derecha es una mayor oferta, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted, bueno, en nuestro medio se da, ¿no? Lo opuesto a una disminución o menos carga impositiva es un incremento, ¿no es verdad? Un incremento a las cargas impositivas, o sea, a los impuestos que te pueden imponer a un sector. Yo doy un ejemplo. Cuando empecé a trabajar en un banco que ya no está en el mercado de Bolivia, ¿ya? Este banco, ya, me acuerdo muy bien, este banco tenía, estaba dentro de los 3 bancos de microfinanzas que desarrolló el mercado de microfinanzas. Y me acuerdo que este banco, como trabajé obviamente, invertía en su personal, ¿ya? Semestralmente o anualmente siempre hacía una reunión de manera general de todos los funcionarios, ¿ya? Y la rentabilidad estaba en un 18, 17%. Y había otras instituciones, otros bancos, igual líderes en el mismo mercado, tenían una rentabilidad del 23, 24%. El gerente general en su reunión decía, para nosotros, decía, para los dueños del banco, para los accionistas de ese banco que eran capital extranjero, era gran parte de capital alemán, los accionistas están conformes con una rentabilidad del 17%. Por eso que decía el banco, no escatima recursos para poder capacitar a su personal, porque lo llevaban, lo que se ve en inglés lo llevaban a Alemania, lo que no se ve en inglés lo llevaban a México a hacer cursos, ¿no? Entonces, aquí ahora había capacitación continua, ¿no? Entonces era bien alta la inversión, muy importante, ¿no? La inversión en sus recursos humanos, ¿no? Opuesto a las otras instituciones que tienen una rentabilidad mucho más alta. ¿Por qué le doy este preámbulo? ¿No? Todo accionista, ¿no? Todo inversor, ¿no? Sí o sí exige un determinado retorno a su inversión, ¿no? Entonces, este banco era a nivel Latinoamérica, tenía varias sucursales en varios países, como también aquí en Bolivia. Pero con la nueva ley financiera que se dio, no más recuerdo, en el 2012, que ya se empezó a aplicar, ¿ya? Los bancos empezaron a tributar más. Adicionalmente a esto, ¿no? El Estado, bueno, ¿qué ha hecho, no? Le ha dado ciertos parámetros de cartera a una tasa determinada. Es decir, ustedes banco tienen de todos sus clientes, de su cartera, el 100% de clientes,
un 60% tienen que tenerlo, tienen en créditos productivos y vivienda social. Y esos dos productos tienen una tasa techo. Usted no puede darle a ese cliente a una tasa más del 11.5 si es productivo, y a este cliente que adquirió una vivienda no le pueden dar a una tasa más del 6.5, ¿no? ¿Qué generó esto? Que gran parte de la cartera obviamente esté a una tasa piso, un 60%, y obviamente todo esto generó que exista una disminución en la rentabilidad del sistema financiero, lo que no digo que no ganan, el sistema sigue ganando, ¿no? Pero yo como accionista decido, pues, no cuánto ganar. Si no quiero, bueno, señor, saco mi recurso y me voy. Y es lo que pasó con esta institución, ¿no? Imagínese usted, un empresario tiene recursos, invierte en diferentes tipos de unidades de negocio, o por último, invierte en diferentes tipos de países y exige una rentabilidad determinada. Si sé que aquí donde puse una inversión determinada no me está generando esa rentabilidad, ¿por qué? Porque me han cargado más impuestos, me han exigido que dé una tasa mucho menor. En otras palabras, ya me van a disminuir mi rentabilidad. ¿Qué va a hacer usted? ¿Será que va a seguir invirtiendo en ese sector? No. Póngase usted, No. ¿Qué prefiero? No, prefiero sacarlo de aquí, saco esta platita de Bolivia, ¿no? Estos milloncitos que tengo invertido aquí, ¿lo invierto dónde? En otro lado. En otro lado que me genere más. Que me genere lo que yo exijo, ¿verdad? Y que mi inversión no esté en riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo opuesto, si es que existe una disminución o menos carga impositiva, ¿qué va a generar? Va a generar, pues, un impulso, ¿no? Para los emprendedores y las empresas, ¿no? Van a querer invertir más. Al querer invertir más, van a poder ofertar más productos al mercado o servicios. Entonces, esa disminución va a generar un desplazamiento de la curva hacia abajo, hacia la derecha, lo que permite un mayor incremento en la oferta. ¿Sí? Factores naturales favorables, igual genera un desplazamiento hacia la derecha y un incremento en la oferta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted es ganadero, y de repente justo ese año hubo una sequía tremenda, no hubo mucha lluvia? ¿Qué va a pasar con la carne de res? Va a disminuir, ¿no es verdad? Pero si tiene llueve de manera adecuada, no hay tampoco, obviamente, si llueve demasiado, se inunda, igual hay problemas, ¿no es verdad? Entonces, si es que tiene el clima es favorable, llueve lo adecuado, ¿no? ¿Qué va a pasar con la carne de res? Va a haber un incremento en la oferta, ¿no es verdad? Que sería lo opuesto cuando existe, en este caso, sequía, o por último existe mucha lluvia, ¿no es verdad? En el agro, ¿por qué pasa, por ejemplo, cuando existen muchas lluvias en el agro? Se pierden miles de hectáreas de producción, ¿no es verdad? O por ejemplo, ¿qué pasa si es que, o lo que nos pasa a nosotros, qué pasa, ni bien existen derrumbes por aquí, por los valles, existen heladas? ¿Qué pasa con el precio o la oferta de ciertos productos básicos de la canasta familiar? Empieza a escasear, ¿no es verdad? Entonces va a generar una disminución de la oferta. Lo opuesto, cuando hay clima favorable, aumenta la oferta incluso a precios mucho más accesibles. ¿Sí? Está claro, ¿no? Con esta variable, ¿por qué genera un desplazamiento hacia abajo? ¿Sí?
Jóvenes, o están durmiendo ya. Sí. Ya, y por último, mayores productores del mismo bien, obviamente, según mercado, es lo que decía con la bicicleta, ¿no? Me acuerdo que ahí habían 2 tienditas, había una oferta de ese producto, pero ya si usted pasé después de unos meses por esa misma calle a comprar una bici a un familiar, o con un familiar pasé, y habían N tiendas. Entonces, quiere haber mayores oferentes o productores, ¿no? Va a generar obviamente mayor oferta en el mercado. Y por último, otra variable que no es menos importante es las expectativas positivas de los oferentes. ¿Qué son las expectativas? Lo que usted espera, ¿no? Lo que usted espera de aquí a corto o mediano plazo, es decir, cómo se va a comportar el mercado. Y obviamente esas expectativas no es solamente que usted lo va a hacer de manera por adivino, ¿verdad? Yo sé que va a mejorar, no. Uno ve tendencias, pues, ¿no? Si ve que está aumentando su oferta, se ve que su tendencia está incrementando, se ve que está aumentando los precios del producto. ¿Qué va a hacer usted como ofertante? Obviamente va a invertir más, ¿no? Para poder ofertar más, porque según su análisis, ¿no? Del comportamiento del mercado, se está dando cuenta que se va a generar una demanda mucho más interesante, ¿no? Entonces, por ende, usted va también a ofertar más, va a invertir más y por ende la oferta en el mercado va a incrementarse. ¿Sí? Entonces, estas situaciones, ¿no? Generan un desplazamiento de la curva hacia la derecha, ¿no? Y ese desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia abajo representa un incremento en la oferta. ¿Sí? Vamos a quedar jóvenes ahí para que no se cansen. En la próxima clase analizamos el comportamiento hacia la izquierda. Vamos a hacer ejemplos igual con cada una de las variables. Y después vamos a entrar al análisis de equilibrio de oferta y demanda. Sí, aquí vamos a ver cómo cambian los precios, cómo se modifican el comportamiento matemáticamente y obviamente también gráficamente. ¿Sí? Si no hay más preguntas, jóvenes, ¿o hay alguna pregunta de lo avanzado? Le dicen, disculpe, las diapositivas, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, termino el avance y se lo subo. De la unidad 1 ya se lo subí, le llegó. Me imagino que a la mayoría, ¿no? Licenciado, es que pasa que yo entré por adición y todavía no tengo el código de acceso a Classroom. Creo que se lo pasé a ver, no se lo pasé. Está en Google Drive. ¿Le llegó a la mayoría? ¿Jóvenes? No dicen a mí igual, yo entré igual por adición. A los demás tampoco me llegó. ¿A quién le llegó? A nuestros correos. No, no me llegó tampoco. No me llegó. Llegó al correo electrónico, licenciado. Al correo llegó. Le llegó el link, ¿no? ¿Verdad? Y ahí entraron después a Google Drive, los envían, ¿no? Ya, lo que pasa es que la mayoría no le ha llegado porque obviamente no tengo su correo. Ya, a ver, a un momentito voy a entrar. Mejor voy a bajar otra vez la lista ya. Ya he bajado 3 veces la lista y otra vez siguen adicionando, no sabía. Bueno, me enteré, ¿no? Ayer que seguían adicionando otra vez. Esperemos un ratito. Voy a actualizar la lista con los correos, porque incluso a algunos no le ha llegado porque no. En la lista, algunos están sin correo, otros sus correos están mal. Ahora en una vez vamos a hablar de este tema. Cargo a ver, lista. Sí, incrementaron. Dicen, puede disculpar,
A mí solo me llegó unidad 1, principios básicos. ¿Es solo Sí, eso? es solo eso todavía. Termino el avance y le subo el... O quieren que se lo vaya subiendo por parte. Yo lo puedo subir por parte, pero todo no. Sí, mejor yo digo. Ya, se lo voy a ir subiendo por parte. Ahorita se lo voy a subir hasta lo que es demanda, se lo voy a subir en un momento. Pero primero quiero utilizar su correo. ¿Pero eso lo va a subir al Classroom? No, a Google Drive. Ah, ya listo. Entonces listo. Ya. Voy a abrir otra vez no creo que usted igual hice esto. Ya, ven la lista. No listo. ¿No bien? Ahora, espera un momentito. ¿Qué pasó? Espera un momentito. Voy a guardar esto. Ahora somos 14, ¿no? 1204 del niño. Dios. Ya, ahora vean la lista. Sí. Sí. Ya. A ver, por ejemplo, vayan revisando y el que me dice que está mal para corregir. Por ejemplo, aquí don Erwin Espinosa Guzmán no tiene correo. Licenciado número 5, ese correo que está ahí es mío, obviamente, pero es de Messenger. No creo que para el Drive tiene que ser un correo Gmail, ¿no? Gmail, exactamente. ¿Será que lo puede corregir, por favor? Claro, démelo. Darrenmau8, nada más. @gmail. ¿Así? Darrenmau, ya. el guión, Mau8. Sin guión. Sin guión. ¿Así? Exacto, 8, y ahí @gmail.